I'm here to bring you a message Yo estoy aquí para from the traerles Word un of mensaje God. de But, la be- palabra de Dios. but before we get there, Pero antes de llegar ahí, I would like to share with you the reason I am officially in ministry in England quiero explicarle la razón por la que estoy haciendo ministerio aquí en Inglaterra, in partnership with your district superintendent en colaboración con su superintendente and the district advisory board. y con la junta del distrito. So the British people are still very good at making long, complicated statements. La gente británica todavía son muy buenos dando declaraciones complicadas. And so we're going to share some of them with you this Y yo morning. quiero compartir algunas con ustedes hoy. We have the first slide. Yo tengo quiero presentar mi primer slide. The title of the message this morning is Breaking Barriers by Building Bridges. El tema del mensaje de hoy es rompiendo barreras, construyendo puentes. You can all read English. Ustedes pueden leer todos en español, So while he's translating it into Spanish, pero porque él just read this. I don't need to repeat it out loud. él tiene que traducir en español, así que léanlo. Yo no tengo que decirlo. Dice para toda la congregación alrededor de Inglaterra y Gales para que se convierta interconectada y saludable, estableciendo identidad nazarena, raíces en medio del distrito del sur de las Islas Británicas, y también para que los líderes de sus iglesias puedan motivarse y equiparse para ser líderes nazarenos. Esa es la visión del ministerio que él está liderando. So this is part one of the district vision Esta es la primera parte de la visión del distrito for multicultural ministry para los ministerios multiculturales in a multicultural country. en un país multicultural. We have a long way to go. Tenemos un gran camino que recorrer. Barnsley Church of the Nazarene. La iglesia del Nazareno de Barnsley. I went to university in Sheffield, Yo fui a la just down the road. Sheffield, Yeah, so I understand the accent. así que yo entiendo su acento. Barnsley Church of the Nazarene, you could truly help us lead the way across the British Isles South District Church of the Nazarene. Iglesia del Nazareno de Barnsley, ustedes nos pueden ayudar a liderar el camino que nos espera por medio de todo el distrito. And so I'm counting on you moving Y yo forward. estoy contando con ustedes hoy. This is only one slide. There's another nice one as well with big sentences. Presentarle el otro que dice, por las características multiculturales internacionales del distrito de las Islas del Sur Británicas, estoy para que esté completamente maximizado y tener congregaciones saludables bilingües. Esto es para involucrar los dos, al distrito, el distrito en desarrollo y la interconexión en medio de la multiculturalidad en nuestras congregaciones y que actualmente existe, y la tradición británica en nuestras congregaciones que se ha establecido por muchos años. So that's the job that we have together for the years to come. Ese es el trabajo que tenemos juntos en los próximos años. And I hope you will join us. Y yo espero que ustedes se unan a nosotros. Let's turn to the next slide. Vamos a movernos al próximo slide. I want to share a little passage of scripture. Well, actually, it's one chapter of scripture this morning in Acts chapter 10. Yo quiero compartir con ustedes algunos versículos del capítulo 10 del libro de Hechos. Because I believe we are going to encounter two men in chapter 10 which give us examples of what needs to happen for this to happen. Y yo estoy seguro que vamos a encontrar ejemplos de dos hombres en el capítulo 10 que nos van a enseñar qué es lo que se necesita que suceda aquí en nuestra iglesia hoy. Do you have those passages In Spanish. in Spanish? Okay. So he's going to read them in Spanish. The first one, I didn't write them down for me. I just sent them to you. So I'll do this from memory. Chapter 10, beginning with verse 1 through verse 8. The first person we're going to meet is
Cornelius. La primera persona que vamos a encontrar en el versículo 1 y 2 del capítulo 10 es Cornelio. Now, how are we going to do this? So you can read it in English and I will do it in Spanish. Or can they just watch the slides in English? Yeah. It'll take less time, Yeah, yeah. and you can read in Spanish. Can we do that? Y dice el versículo 10, el versículo 1 y 2, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Through verse 8. Al verso, to the verse 8. Yeah. Okay. 1 through 8. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que le asistía, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. To the age, right? Yeah. Yeah. So, what do we know about Cornelius? ¿Qué es lo que conocemos acerca de Cornelio? He was a centurion, so he was a soldier. Él era un centurión, lo que significa que era un soldado. He was a man in charge of about 600 Italian soldiers. Y él estaba sobre la responsabilidad de 500 soldados italianos. He was Italian by birth. Él era italiano de nacimiento. He was also what they call in the scriptures a God-fearer. Y él era llamado, lo que leemos en las escrituras, un guardia piadoso. What does that mean to be a God-fearer? ¿Qué significa ser un hombre piadoso de Dios? A God-fearer in the scriptures is somebody who does not yet know God personally, Lo que nos dice, lo que aprendemos, lo que significa en las escrituras es que es una persona piadosa, es alguien que no conoce a Dios físicamente, but has a large sensitivity to trying to figure out who God is and how to fill the hole in their heart through seeking the truth with a capital T. Entonces, esta es una persona que a pesar de que no conoce a Dios, hace todo lo posible para conocerle y llenar el vacío que tiene en su corazón. He was an Italian, so he grew up with lots of different little gods in his culture, and even the emperor was considered a little god. Él era italiano, por lo que él creció con muchos guardias a su alrededor y aún hasta el emperador era considerado como un guardia. But because the scriptures say he was a God-fearer, that tells us something very important. Pero porque las escrituras nos dice que él era un guardia piadoso, eso nos está diciendo algo diferente. It says this: even though he was a very important man, Podemos decir que aunque él era un hombre muy importante, even though he was a very powerful man, aunque él era un hombre muy poderoso, even though he was a very respected man, aunque era un hombre muy respetado, all of these things and his little gods was not enough to fill the hole in his heart. todas estas cosas nos dicen que no eran suficientes para llenar el vacío que él tenía en su corazón. So what he had done Lo que él hizo as a God-fearer, como un hombre piadoso, when he encountered the Jewish faith on this assignment in Caesarea, cuando él se encontró a la fe de los judíos en esa asignación que él tenía en Cesarea, he realized he had come the closest he'd ever come before to knowing about maybe there is just one God. él se dio cuenta de que él estaba llegando a estar cerca de lo que tenía duda en su mente de que iba a conocer a un Dios. Maybe what I see in what the Jewish people are doing and practicing in their faith of one God is going to bring me closer to the truth.
y quizás lo que los judíos están haciendo de que tienen una fe en un Dios me va a llevar cerca de lo que ellos creen. This for him was very important. Por eso esta asignación para él era algo muy importante. Do you know any Corneliuses in your family, in ¿Ustedes your life? conocen Cornelio en su familia o cercanos a ustedes? People who don't yet know God personally, O alguien que no conoce a Dios personalmente, but you know they are seeking to fill the hole in their heart. pero ustedes saben que están buscando la manera de llenar el vacío en sus corazones. I know you do. Quizás usted tienen They might be here in this country. y quizás ellos están aquí en este país They might be back home in your countries of origin. o quizás están Family en su members. país de origen, Family members, algún miembro de su familia, friends that you left behind. algún amigo que ustedes han dejado atrás. There are thousands upon thousands of Corneliuses today Hay miles de Cornelios que están alrededor de nosotros hoy, that you know que quizás ustedes conocen. that have not made the connection with Jesus Christ like you have. Tenido la conexión con Jesús. I call these people Yo llamo a estas personas sincere seekers, sincere seekers, como buscadores sensibles. sincere, ¿Sencillo? sincere, honest, Ok, ok. Sí, buscadores honestos y sencillos. honestos, okay. Sincere seekers in a cynical world. Buscadores honestos en un mundo cínico. This was Cornelius. Esto es ser un Cornelio. We also know from the scriptures that you read También vemos en las escrituras que acabamos de leer some other things about Cornelius. algunas otras cosas acerca de Cornelio. We know he was a very generous man. Vemos que él es una persona muy generosa. He was wealthy because he was an army captain, Él era una persona con dinero porque él tenía un nivel alto, but he was very generous. pero él era muy generoso. When he adopted the Jewish faith Cuando él adaptó la fe de los judíos in search of the truth, en busca de la verdad, he was known as somebody that gave generous offerings to the Jewish él faith. él se hizo conocer como alguien que daba ofrendas de gratitud a los demás. He adopted the Jewish practices of when they went to worship, when they prayed. Él adoptó las costumbres judías cuando ellos iban a adorar, cuando iban a orar. And he even went to the synagogue at the right times. Y él también iba a la sinagoga en el momento correcto. He had friends in the Jewish faith, Él tenía muchos amigos en la fe judía, but he had friends all around the city that he lived in. pero también tenía muchos amigos alrededor de la ciudad a donde vivía. Caesarea was a very important international port of commerce. Cesarea era un puerto de comercio muy importante. Back in those times, En aquel tiempo, the Greeks were known as the best merchants in the world, not the British with their ships. los griegos eran conocidos como los mejores mercaderes en aquel tiempo. And so there was a large Greek community, even though this is Palestine, there was a large Greek community living in Caesarea. Y había una gran comunidad de griegos que vivían en Cesarea, aunque eso es ahora Palestina. It still occupied Palestine by the Romans. Y aún en ese tiempo estaba ocupado Palestina por los romanos. But because it was an important port Pero porque era un puerto muy importante for the Italian authorities, para las autoridades italianas, they also recognized that the Jewish community there was also very good at commerce. y ellos reconocieron que la comunidad judía que estaba en ese lugar también eran muy buenos comerciantes. So even though the Romans had absolute authority over every group of people in the city, they created special laws so that the Jewish community in Caesarea had the same freedoms as the Greeks and the Romans, which was very unusual. Y aunque los romanos tenían el control total en la comunidad y ellos tenían la autoridad sobre todas las comunidades o países de diferentes naciones, ellos crearon leyes especiales para que los judíos y todos aquellos pudieran comercializar. But the most important thing about Cornelius Pero lo más importante sobre Cornelio wasn't that he had money, no era que él tenía dinero, wasn't that he had lots of friends in different cultures. no era que él tenía muchos amigos de diferentes culturas.
not really even that he was a God-fearer, Y tampoco era que él era una persona que temía a Dios, but that he was willing to do whatever it would take in order to find the truth with a capital pero T. era que él estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para conocer la verdad con V en mayúscula. He wanted to fill the hole in his heart. Porque él estaba ansioso, quería llenar el vacío en su corazón. And he was willing to risk whatever it would take in order to find that truth. Y él estaba dispuesto a poner en riesgo cualquier cosa que le costara de manera que pudiera encontrar esta verdad. Do you know people like that? ¿Ustedes conocen gente así? Are you a person like that? ¿Eres tú una persona así? You know about religion, O quizás tú sabes acerca de la religión, but is there still a hole in your heart? pero aún hay un vacío en tu corazón. You enjoy singing the songs, especially in this context, Ustedes disfrutan cantar las canciones, especialmente en este contexto, but does it not fill the hole in your heart when you go out the doors? pero ¿acaso no llena el vacío en tu corazón cuando sales de aquí del templo? So Cornelius was willing to do whatever it would take in order to find the truth. Cornelio estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que le costara de manera que pudiera encontrar la verdad. God knew his heart. Dios conocía su corazón. He knows your heart. Él conoce tu corazón. He knows the hearts of your friends and acquaintances and places of work, people who work where you work. He knows their hearts too. Y Él conoce los corazones de la gente que trabaja contigo. Él conoce los corazones de todos. So in this story, en esta historia, he's praying one day because it was the Jewish time to pray and he was observant. Andó así como los judíos lo hacían. And you already read the story, so I won't go over it. An angel comes to him. Y no voy a leer la historia completa, pero un ángel vino a él. And the angel says, now I want to tell you something about the truth. Y el ángel le dijo a él, ahora quiero decirte algo concerniente a la verdad. God has seen your heart. Dios ha visto tu corazón. And there is a man Y hay un hombre that he wants you to meet. que Dios quiere que tú conozcas. He's not here in Caesarea. Él no está aquí en Cesarea. He's down about 30 miles to the south Él está a 30 millas al sur, in a city called Joppa, en una ciudad llamada Joba. and he will help you to hear the truth and discover the truth. Va a ayudar a descubrir la verdad. So you need to send some of your God-fearing soldiers Y tú necesitas enviar a uno de tus soldados temerosos de Dios down 30 miles to the south de 30 millas hacia el sur and bring him up here y que lo traiga acá so you can discover the truth. para que tú descubras la verdad. Something happens next in the story. Y algo sucedió después en la historia. Before we get to the second person, Antes de que nos movamos a la siguiente persona, what we also read in Acts chapter 10, lo que leemos también en Hechos capítulo 10, that Cornelius begins to prepare for meeting this person who he has no idea who it is. y sabemos que Cornelio se está preparando para conocer a este hombre que todavía no sabemos quién es. There's just one very small sentence in this passage, Hay una oración pequeña en este pasaje, but it's a challenge I want to leave with you in pero Barnsley today. es un reto que yo quiero dejar con cada uno de ustedes en esta mañana. The little sentence says, La pequeña oración dice, he talked to all of his friends, él habló con todos sus amigos, all the people he knew, todas las personas que él conocía, and he invited them to come to his house y él los invitó a que vinieran a su casa at a certain time, a una hora exacta, telling them there was somebody that he wanted all of those people to meet. diciéndole que hay una persona que va a venir, que él estaba ansioso que ellos todos lo conocieran. As I told you before, he was an army captain. Así como le dije So he was anteriormente, wealthy. él era un capitán, un soldado capitán. He lived in a big house. Él vivía en una casa grande. Usually, the big houses, some of the countries I've lived in, houses are like that. There's a big house at the front, there's a side wing and a side wing, and then at the very front, there's a wall which goes directly into the street.
Y lo que normalmente en esas casas son casas muy grandes que tienen una puerta, una casa central y tienen una a la derecha, una a la izquierda y luego tiene una pared que está frente a la calle. And that creates a big courtyard in the middle. Y eso crea un patio grande en la casa. They have those in Latin American countries. Normalmente existen eso en Latinoamérica. I know they have them in Nigeria. Sé que también la tienen en Nigeria. And because I know Jamaica quite well, I know we have them in the Caribbean as well. Yo como sé que como yo conozco a Jamaica, yo sé que también lo tienen en el Caribe. And I also know that means that you know what kind of people live in those houses. Y yo me imagino que ustedes se dan cuenta de qué tipo de gente viven en esas casas. And you can now understand culturally why this was such a huge risk for him. Y ahora pueden entender por qué culturalmente esto representaba un riesgo muy grande para él. To invite all of his friends into that courtyard. De invitar a todos sus amigos al patio. Some of his rich Greek merchant friends. Algunos de los griegos, empresarios griegos. Alongside the Jewish merchants that he was well acquainted with and the religious leaders from the synagogue. Y también los comerciantes judíos de aquel tiempo. Plus the people that worked for him in his house, the slaves, the gardeners, the cleaners, who were yet another group of people very low down on the social totem pole. Y también los soldados y las personas que le servían a él, que eran personas que estaban considerados como de bajo nivel en la sociedad de aquel tiempo. Those groups of people would never, ever mix together in normal society. Y estos grupos de personas nunca se reunían en un lugar juntos en este tipo de sociedad. Are you willing to take risks like that to see your friends find the truth? ¿Están ustedes dispuestos a enfrentar ese riesgo para que sus amigos y conocidos conozcan la verdad? So now we'll leave Cornelius waiting for this person, and now we'll go find out who this person is. Y yo voy a dejar a Cornelio que está esperando por esta persona y quiero hablar acerca del segundo personaje. And so for the sake of time, we won't read the scriptures. Y por la segunda parte no vamos a leer las escrituras. I'm sorry, Felix. I prepared all these slides, but I don't think we're going to use them. Todo esos slides, pero no, por el tiempo no lo voy a usar. 30 miles to the south was a man by the name of Peter. 30 millas al sur había un hombre llamado Pedro. The apostle Peter. El apóstol Pedro. The one who did know Jesus. El que no conocía a Jesús. Who was a disciple of Jesus. Discípulo de Jesús también. And he was on what we would call today an evangelistic tour. Y él era lo que nosotros llamaría el día de hoy un evangelista. He was an evangelist. Él era un evangelista. He was going from one Jewish community to another to share with them the truth about Jesus. De una comunidad judía a la otra para compartir acerca de la verdad de Jesús. He was telling them the true Messiah that you're still looking for is already here. He's been and gone, and he lives in our hearts by faith. Y él decía, predicaba que el Mesías que ustedes estaban esperando ya estuvo aquí, pero que ahora vive en nuestros corazones. Now you might think, Peter's so very different from Cornelius, isn't he? Y quizás ustedes se deben imaginar que Pedro era muy diferente a Cornelio, ¿no? Cornelius doesn't know Jesus. Cornelio no conoce a Jesús. Peter knows Jesus. Pero Pedro conoce a Jesús. Cornelius is very wealthy and well known. Cornelio es una persona muy conocida y rica. Peter is a poor evangelist, a Jew. Pedro es un puro evangelista. Cornelius is well known in his community. Cornelio es muy conocido en su comunidad. Peter has sacrificed a lot to be on the road going to all these different towns to share the news of the gospel. Y Pedro ha enfrentado el riesgo de ir a la calle para compartir el evangelio. Peter is nothing like Jesus, like Cornelius. Pero la realidad es que Pedro no es nada como era Cornelio. You think. Ustedes piensan. But Peter still had some issues. Pero Pedro aún tenía algunos problemas. That needed God's Holy Spirit to deal with. Que una persona con esos problemas necesita del Espíritu Santo para sanar. So that God could use him in an even greater way. Para que Dios lo pueda utilizar de una manera muy poderosa. In fact, to use him in a way that brings about the reality
that you and I, from all these different countries, are sitting in this building in Barnsley Ah, on this day. y la verdad es que ver eso nos lleva a la realidad de personas como nosotros que estamos sentados Um, ah, Okay, eventually, yes, ¿verdad? yes. Cornelius was looking for the truth. Estaba buscando la verdad. Peter knew the truth. Peter conocía, tenía la verdad. Peter's up on the roof praying. Peter, Peter's up on a roof praying Peter está sobre el techo orando in this town where he's being an evangelist. en esa ciudad donde él estaba evangelizando. And of course, he also has a vision. Y claro, él también tuvo una visión, His vision is a different one. pero su visión from era una Cornelius. diferente de la de Cornelio. And we won't have time to look into that. No There's tenemos lots to tiempo say de about verla. that. Pero lo que podemos decir sobre esto, But you know about his vision, ustedes conocen su visión. about the sheet coming down from heaven with all the animals. La oveja viniendo desde el cielo con todos los animales. See, Peter had a problem. Peter tenía un problema. He wasn't fully aware of it, I don't think. Él no estaba consciente de todas las cosas. And that can be us as well. ¿Ah? Y también nosotros podemos estar en esa posición también. Even when we know Christ, Aún cuando conocemos a Cristo, there can be things in our lives cosas en nuestra vida that we have just got comfortable with, que nosotros nos vivimos cómodos con ellas, which actually become barriers to prevent us from going deeper with Jesus. que se convierten en barreras para ir más profundo con Jesús. That prevent us from seeing Jesus do some super great spiritual things in his wonderful way of doing it. Y la prevención del pecado que nos enseña la Biblia, que Jesús hizo grandes cosas para prevenir esto. Peter's problem was prejudice. Huh? Peter's problem was prejudice. Prejudice. El problema de Pedro era el prejuicio. Yes, that's the El word. prejuicio. He wasn't fully aware of it, Él no estaba consciente de esto, but it was there nevertheless. pero él estaba en eso, a pesar de eso. And God knew, Y Dios sabía never used him before. que si iba a utilizar a Pedro de una manera que no lo había utilizado anteriormente, Peter had to be challenged to let go of it. Pedro necesitaba ser retado a dejar esto atrás. You see, up until this point, Y vemos que en este punto, the only people that Peter had preached the good news of the gospel to las únicas personas que Pedro le había predicado las buenas nuevas were the Jewish community like himself. era la comunidad judía como él. But God was getting him ready to move outside his comfort zone. Pero Jesús estaba preparando para sacarlo de su zona de confort, To go work with people he'd never associated with before. para trabajar con gente con la que él nunca estaba asociado o había conocido anteriormente. We call them Gentiles. Nosotros los conocemos como los gentiles. We call them me and you. Lo conocemos como tú y yo. Peter is faced with a challenge. Peter se enfrenta con un reto. Peter, drop your prejudice about food and Jewish practices and only sticking with Jews because I've got something more for you. Y Dios lo reta a Pedro diciendo que deja tu prejuicio atrás de la comida, de las cosas judías, porque yo tengo algo más grande para ti. If we are going to be able to do what the district is throwing out as a vision for us, Si nosotros vamos a hacer lo que el distrito la visión que el distrito nos está entregando, we also have a challenge like that. también nosotros tenemos un reto. We might not want to call it our own prejudices. Quizás nosotros no lo queremos llamar como nuestro propio prejuicio. Nosotros tenemos ese reto. It is far more comfortable
hablar con nuestra propia gente. White people with white people, La gente blanca con gente blanca. black people with black people, Y personas negras con personas negras. brown people with brown Y people. gente marrona con gente marrona. o mestiza. It's easier for us. Es más fácil para nosotros. Could be language. Quizás puede ser el idioma. It's mostly culture. O es normalmente la cultura. And so our challenge as a multicultural group of people, as Christians who know Jesus, Y nuestro reto como personas multiculturales y gente que conocemos a Jesús is to ask ourselves the very same question. es preguntarnos a nosotros esta misma pregunta. You must have friends that you work with that don't look like you, Quizás ustedes trabajan con gente Don't que no se talk- parecen a ustedes don't talk like you. y que no hablan como ustedes. You're not as comfortable, you don't have as close a relationship as you might do with your community. Y por estar cómodo, quizás no tienes una relación cercana con ellos como tienes con tu comunidad. The challenge is yours. Pero el reto es para ti. Peter's challenge was to drop the issue of eating meat and foods that were not kosher. Y el reto para Pedro era poder comer carne que en ese tiempo no era visto como, que no era permitido para los judíos. Now that is a specific image of a food item. Y eso es una imagen específica de la comida. I would like you to think of it in a larger context. Y yo quiero que ustedes piensen en un contexto más amplio. The people that are lost and hurting, whatever color they have, is worth the risk. Y la gente, todos nosotros, cualquier reto que tenemos, quizás está relacionado con que tenemos que tomar un reto. I can't make that decision for you. Yo no puedo hacer esa decisión por ti. Only you can make that decision. Solamente